Aleluya. En nuestras alabanzas hemos hablado del amor, ¿no? ¿no? De amor, de toda la obra que ha hecho. Él es bueno, su misericordia es para siempre, amén. Y somos hijos. ¿Y somos hijos por qué? Por amor. Pero a veces enfatizamos tanto que somos hijos de Dios que nos olvidamos que el hijo tiene una responsabilidad. Si eres hijo de Dios, tú y yo, al ser hijo de Dios, tenemos una identidad. Y al tener una identidad, tenemos una responsabilidad. ¿O no? ¿Creéis que sí o no? Sí, ¿no? Vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1, aunque vamos a ir tocando algunos más, pero vamos a empezar con, yo voy a leer la Reina Valera contemporánea, la nueva versión de la Reina Valera contemporánea, porque a veces, depende de qué versión, pues nos da a entender algunas cositas para comprender mejor la palabra de Dios. Esa es la riqueza que tenemos de la palabra de Dios. Dice, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Voy a volverlo a leer. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. El apóstol Juan empieza este pasaje y exclamando, diciendo, miren, en el texto dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, dice la Reina Valera normal del 60. Mirad, miren. Es una invitación a que tú y yo nos detengamos a meditar, a poder contemplar la grandeza de lo que Él ha hecho en nosotros, y realmente nos debe de asombrarnos. Por lo menos a mí me asombra que del polvo hiciera todo esto que ha hecho. Pero ya no solamente esto que veis, sino que a través de la muerte de su Hijo, también me hubiera llamado hijo suyo. Le di toda la gloria y toda la honra. El apóstol Juan estaba escribiendo donde la iglesia en aquel tiempo también estaba enfrentando falsas doctrinas. Y quiero deciros una cosa, por eso la palabra de Dios es contemporánea, la palabra de Dios es para ayer, hoy y para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra de Dios es Jesucristo. La primera promesa, ¿a quién se refiere? A Jesucristo, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú solamente le morderás el calcañar. ¿Esa promesa a quién va dirigida? Para Jesucristo. Y vemos ahí, en todo el Antiguo Testamento, que es Jesús que está presente. En todo. En el tabernáculo, en el templo, en las cosas que había. Está Jesús. Y eso ya lo hemos dicho en varias ocasiones y no vamos a pararnos. Falsas doctrinas. Allí había y aquí hay. ¿O no hay falsas doctrinas? Falsas doctrinas se han levantado por donde quiera. Y no solamente falsas doctrinas, sino confusión espiritual. Tenemos así, palabras de todo tipo, predicaciones de todo tipo, interpretaciones de la palabra de Dios de todo tipo. Ahora, esto es el fundamento. El apóstol Pablo dijo muy bien, aún otro que quiera poner otro fundamento que no sea el que está puesto,
sea anatema. Aún yo mismo, dijo, si vengo a predicar otro evangelio diferente, vengo a dar unas nuevas de las que ya habéis recibido, porque el evangelio quiere decir buenas nuevas. Viene a daros otras buenas nuevas diferentes a las que os convertisteis para ser hijo de Dios. Eso es un añadido mío, no es sea anatema. Aún si viniese un ángel del cielo, pastor, pero si viene, el diablo se viste como ángel de luz. Y sus ministros son ministros de luz. Cuidado. La palabra. Lo que yo hoy te voy a dar, escudriñalo a través de la palabra. Pues yo me puedo equivocar o no. Lo único que es infalible es la palabra de Dios. El hombre es infalible. El hombre puede equivocarse. La palabra de Dios es eterna. No cambia, no varía. Porque Dios no cambia, no varía. A Él sea la gloria. Creyentes que habían reducido la fe solamente en palabras. No, yo creo. En palabras, solamente palabra. Palabra y palabra. Pero Juan quiere levantar una única verdad, una verdad que define toda tu vida y mi vida como cristianos. Una palabra, Él quiere definir la verdad absoluta. ¿Y sabes qué verdad quiere enfatizarnos Él? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 12 al 14, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, a los que creen que su nombre es sobre todo nombre, Él nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Él, la potestad, la autoridad. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino eso procede de Dios, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y alguno dirá, pastor, eso es verdad, lo vieron Juan. Tú también puedes verlo a través de las Escrituras. Esa gloria y esa verdad que nos habla, la puedes ver. Y sabes una cosa, ¿por qué? Porque en el desierto, ¿sabe qué es lo que venció Jesús? En el desierto Jesús venció la tentación. ¿Lo que es? En el desierto venció la tentación. En el Gólgota, en la cruz, ¿sabe lo que venció? Venció el pecado. El pecado lo venció en el Gólgota, en la cruz, muriendo por él. Y en la resurrección, en la tumba, en la resurrección, ¿sabes a quién venció? A la muerte. ¿Tú quieres esto? Esa es su gloria. El que cree que Jesús vino, murió y resucitó. Y vive para siempre. A Él sea la gloria por los siglos. No es un título religioso. No creas que el de ser hijo de Dios es un título religioso. No es una etiqueta denominacional. No es una herencia cultural, ni mucho menos. Es una realidad espiritual otorgada por amor de nuestro Dios y Padre. Por amor. Nos lo ha dado por amor. No es algo que tú. Este texto, ¿sabe lo que nos revela? Nos revela que tú y yo tenemos un privilegio glorioso. Ser llamados y somos llamados hijos de Dios. Qué privilegio, ¿no? Pero también establece una responsabilidad que tú y yo no podemos inadudir. Hay que cumplir una responsabilidad. Pero además, por ser hijos, nos eleva a que tú y yo tenemos un compromiso. Nos compromete. Hijo de Dios nos da privilegio,
nos da responsabilidad, pero también nos hace comprometidos con Él, con su obra. Ser llamados hijos de Dios es un privilegio sobrenatural, porque no viene, como hemos dicho, no viene de varón, ni de hombre, ni de... No viene. Viene directamente de Dios, el deseo del corazón de Dios. Es decir, no es un derecho humano. Hemos leído en primera de Juan capítulo 3, dice, no ha concedido. Es decir, Él te lo ha dado, te ha concedido el ser llamado hijo de Dios mediante el sacrificio de Jesús. Mediante el sacrificio de Jesús. Nadie se puede autoproclamar hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo no hemos sido alcanzados por gracia. Y la gracia es un regalo de Dios. Es un don inmerecido. Dios te llama hijo sin merecerlo. No porque tú hayas hecho algo, no. Te llama hijo sin merecerlo. Hemos sido alcanzados por gracia. No fuimos hechos o no fuimos hijos o no somos hijos de Dios por naturaleza. No, todos somos hijos de Dios. No. Porque leemos en la palabra aquellos que creen, se acercan, lo reconocen, esos son los hijos. Y todo el mundo está acostumbrado a decir cuando no, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, yo creo que yo sí me considero soy un hijo de Dios, pero no por nada, no porque haya nacido en un país católico, no porque no porque me bautizaron desde pequeño. Soy hijo de Dios porque he aceptado a Jesús como Señor y Salvador y porque he reconocido que soy y era un pecador y Él me ha limpiado con su sangre. Eso es el derecho, lo que Dios ha concedido a través del amor. A través del amor que Él nos ha dado. Hemos sido adoptados espiritualmente. Espiritualmente somos adoptados. ¿Qué dice Romanos 8:15? El espíritu que ustedes, esto en la versión, la palabra de Dios para todos, dice, el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar, querido papá. En la otra versión dice, Abba Padre. ¿Y qué espíritu? El Espíritu Santo. Cuando tú y yo creemos, viene a ser morada a tu vida. Ese es el sello de autenticidad de la adopción. Ese es el sello de la adopción. Dios no es que, bueno, mira, Dios me tolera, me ha tolerado y ha tolerado. No, Dios te ha adoptado. No es tolerancia. Tú no eres hijo por tolerancia. Eres hijo por adopción espiritual. Porque el Espíritu Santo ha venido a sellar esa identidad de hijo en tu vida. La única identidad que tú tienes y que yo tengo y que tiene cualquier ser humano para llamarse hijo de Dios es el Espíritu Santo de vida que mora dentro de nosotros. No hay otro sello. No busques ningún sello más. El sello del Espíritu Santo. Él nos ha sellado. No hay otro. No busquemos más, hermano. Somos hijos, amén. Tenemos responsabilidad como hijos, amén. Solo tenemos una identidad, amén. Pero no porque yo sea más guapo, más bonito, no. Porque lo dice su palabra y Él es sí y amén. Y su palabra es sí y amén. Y el espíritu de la profecía se llama Jesucristo. Se llama Jesús. A Él sea la gloria. Tampoco Él nos ha acogido
o nos ha aceptado, nos ha tomado, no para hacernos empleados de su reino. Yo no soy un empleado de su reino. Yo soy de la familia del cielo. Yo soy de la familia de Dios. Porque si Él me llama hijo y Él es mi padre, yo soy de su familia. Todos vosotros, todos los que son hijos de Dios, es parte de mi familia espiritual. Todos hemos sido adoptados por un mismo espíritu sellado, y un mismo Padre, y un mismo amor, y un mismo sacrificio hecho por Jesucristo. No somos empleados, somos familia de Dios. Efesios 2, versículo 19, dice así, en la Nueva Traducción Viviente: así que ahora ustedes, los gentiles, los que no éramos judíos, ya no son unos desconocidos ni extranjeros para Dios. No, ya no somos desconocidos para Dios. Son ciudadanos juntamente con todo el pueblo santo de Dios. Pastor, pero los judíos no eran tan santos. Es que la palabra santo no quiere decir, no, es apartado para Dios. ¿No fue Israel apartado? ¿No fue Abraham apartado? Aleluya, Él sea la gloria. Pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Un ejemplo bíblico. El hijo de Lucas 15, el hijo pródigo, ¿fue aceptado por el padre por su conducta? Si hubiera sido por su conducta, ¿lo hubiera aceptado el padre? ¿Por qué lo aceptó? Por amor, por misericordia. Para ellos, para los judíos, esta parábola era tremenda. Para nosotros leemos la parábola del hijo pródigo que hace lo que le da la gana y vuelve. Pero imaginaros que para un judío, estando su padre vivo, que la herencia la tenían que coger, su heredad era cuando moría el padre, y pedirle al padre en vida la herencia era decir, en pocas palabras, quiero que te mueras y quiero que me des lo que me pertenece, aunque sea antes de morirte. Porque yo a ti ya te tengo como muerto. Para la mente judía, el hijo le estaba diciendo a su padre, a ti te tengo como un muerto ya en mi vida. Te he matado en mi corazón con que sí, dame lo que me pertenece. Esa es la mentalidad judía en aquel tiempo. Era grave, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos la reacción del padre? No le importó, no fue por su carácter, no fue por sus obras, no. Fue por su amor y su misericordia que cogió al hijo. Le puso anillo, le puso manto, hizo banquete y le devolvió lo que era de él porque era hijo. Aunque el hijo se olvidara de su padre, el padre nunca se olvidó de su hijo. ¿Se olvidará la mujer del hijo que dio a luz? ¿No dice esto la palabra? ¿Se olvidará el padre del hijo? Nunca. Nunca nos olvidamos de los hijos. Nunca. Los hijos se pueden portar como quieran, pero son nuestros. Son nuestros. Yo no acojo a mi hijo por su carácter, por su conducta, porque es bueno. Lo cojo por amor, porque tengo misericordia, porque es parte del fruto del Espíritu Santo que está en mí. Si no, algo pasa en mi vida. Algo pasa en mi vida. Ejemplo. Aleluya. Cuando hay un proceso de adopción, ¿el niño aporta algo legal a esa adopción?
Va unos padres a adoptar un niño. ¿El niño aporta algo legal para ser adoptado? ¿Aporta algo económico para ser adoptado? No. ¿A que no? No. Su identidad no son los méritos, la adopción, la identidad de la adopción de ese niño, no son sus méritos, sino el amor de esa pareja o de ese padre o de esa madre que van a buscarlo porque quieren tener un hijo y han visto y lo aman. Ha habido un lazo de amor. No es por los méritos, ¿a que no? Es por amor. No es que el niño aporte privilegio. Sí, el niño tiene privilegio. Como tú y yo tenemos privilegio al ser llamados hijos de Dios. Tenemos un nombre, tenemos una herencia, tenemos un acceso libre al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para obtener el oportuno socorro. Claro que tenemos acceso. Claro que tenemos un nombre, hijo de Dios. Y aún todavía no se ha revelado lo que seremos, dice la palabra. ¿Tenemos herencia? Con todos los santos, nos dice. Que tenemos herencia con todos los santos en los cielos. Algunos ya va buscando debajo de las piedras, buscando la herencia de Dios. A ver si hay oro escondido. ¿Qué va, hombre? La herencia mía está en los cielos. Aquí nada. Aquí la polilla, el orín, lo rompe todo. Arriba, todo dura para una eternidad. Él sea la gloria. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener. Es verdad, tenemos nombre, herencia. Pero hay una advertencia, cuidado. Un niño adoptado, con unos padres que están bien, pueden sentir que tienen un privilegio. Y si un privilegio mal entendido, tu privilegio, mi privilegio mal entendido como hijos de Dios, nos puede llevar al orgullo espiritual. Mi privilegio me tiene que llevar a humillarme ante la mano poderosa del Dios eterno. ¿Para qué? Para que Él me salte cuando fuera tiempo. La mía, privilegio, humillarme ante la mano poderosa del Dios Altísimo. A Él sea toda la gloria. Cuidado con el orgullo espiritual. Es muy fácil caer. Cuando pensamos que tenemos, los privilegios que tengo, los privilegios que tienen han sido dados. Se te pueden quitar. Dios es Dios. ¿El Padre olvidó al Hijo? Nuestro Dios y Padre nunca te olvidará a ti cuando ha sido a través de la sangre del Cordero. Porque esa sangre del Cordero que ama más fuerte que la de Abel en la tierra. La sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que ama más fuerte en los cielos. A Él sea la gloria. La identidad del Hijo se define como vivo. Como yo vivo, define mi identidad, ¿o no? Define mi identidad. Y no es como me llamo. Dice, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. No dice, nos sentimos hijos, yo me siento que soy hijo de Dios. No, no es un sentimiento. Dice, somos llamados hijos de Dios. Dios ha establecido que seas su hijo. Te ha concedido ese privilegio. Pero ese privilegio se pasa por la cruz del Calvario. Ahí lo tienes, en la cruz. La identidad procede a la conducta. Es decir, el problema de muchos cristianos, no es por la falta de actividad, sino por la confusión de mi identidad. Yo tengo una identidad y basándome en mi identidad tengo que vivir conforme a esa identidad, ¿o no? No, me voy a comportar como un cristiano para que me llamen cristiano. No, soy cristiano y me comporto como un cristiano. Primero, mi identidad es primero que mi conducta.
Porque si llamarme cristiano o hijo de Dios tiene que estar basado en mi conducta, ¿qué pasaría? Hoy me llaman hijo y mañana no. Hoy soy hijo y mañana ¿qué soy? No. Yo tengo una identidad y conforme a esa identidad, mi comportamiento ante Dios en primer lugar, que me la ha dado, y ante los hombres, es reflejar la gloria de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengo que ir llevando la imagen de mi Señor. Y tú y yo, juntos, tenemos que llevar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Llevar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sabes quién eres, sabes cómo vivir. Si no sabes quién eres, no sabes cómo vivir. Si yo sé que soy hijo, tengo que comportarme como hijo. ¿O no? Si no, ¿cómo me voy a comportar? Mateo 4, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice, y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, le dijo la tentación a Jesús el diablo. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán en sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. En Mateo 27, capítulo 27, versículo 40, también nos dice en la nueva traducción viviente. Pero mírate ahora, le gritaban a Jesús. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Él sabía que era hijo de Dios. Él sabía que era Dios hecho carne. Él no podía bajarse para que tú y yo fuésemos adoptados. Él no podía caer en tentación y tirarse porque a Dios no puede ser tentado. Eso es lo que él tenía, una identidad con un propósito, y demostró en todo momento su identidad y el propósito. Se comportó conforme a su identidad. Tú y yo, ¿tenemos una identidad o no? ¿Tienes una identidad? ¿Eres hijo de Dios? Pues tienes un propósito. Tienes que andar con esa identidad. Esa identidad es la que es luz a las naciones. Esa identidad tuya y tu comportamiento y tu conducta es la que es sal a la tierra. No es tu nombre. Esa es tu identidad, es tu conducta ligada a tu identidad, es lo que hace que sea luz a las naciones y sal a la tierra. Ese es lo que Dios nos quiere decir. Desde que Jesús inició su ministerio hasta el final, fue confrontado por la voz del mismo enemigo, usando siempre la misma estrategia, ¿Y cuál era? Si eres hijo de Dios, hacer dudar de su identidad. Y algunos dicen, no, pero es que fue tentado. No, pero es que Jesús era Dios. Olvídate de Dios en el desierto. Era el hombre. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Pero dice la palabra que Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces el que estaba siendo tentado en el desierto en esos 40 días y 40 noches era el hombre. Era el Hijo del Hombre. Y venció la tentación. ¿Cómo? Usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Escrito está. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. José en Egipto, él tenía una identidad.
Cuando tú y yo vamos y dejamos o permitimos que el enemigo nos haga dudar de nuestra identidad, ¿sabe lo que pasa? Que va a hacer que tú y yo nos paralicemos espiritualmente. No podemos estar paralíticos espirituales por nuestra identidad. La tenemos, que no dudes que la tienes. Eres hijo de Dios. Y aún no sabes cómo te vas a tener que llamar o lo que Dios tiene preparado para ti. Ni yo tampoco. Porque en parte conocemos y en parte podemos hablar. Pero hay cuando venga lo perfecto. Todo lo sabemos. Todo lo que Él quiera revelarnos. Que alguien no diga, no, te dirá todo. Todo lo que Él quiera revelarte. Porque las cosas reveladas, pero las cosas ocultas le pertenecen a Él. Ahora, todas las que han sido reveladas, aférrate a tu identidad, porque todas señalan de que eres un hijo de Dios. Cuando vas a la cruz del Calvario y cuando le pides a Dios perdón, tu identidad está aquí, en la palabra de Dios. Tienes la tuya. José en Egipto resistió el pecado. ¿Creéis que José resistió el pecado por el miedo a ir a la cárcel? Por el miedo de por ser azotado por su dueño que le compró, Potifar. ¿Creéis que él no cayó ante la esposa de ella por miedo? No, por su identidad. Él sabía de quién era hijo. Él sabía de qué pueblo era. Él sabía y tenía una identidad. Y dice Génesis 39, 9, en aquella casa, en esta casa, dice en la nueva Reina Valera contemporánea, dice, hablando José a la mujer de Potifar, en esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, está hablando de su damo, excepto a ti, le está diciendo a su esposa, puesto que tú eres su mujer, ¿cómo podría yo cometer tan mal? ¿Cómo podría yo cometer pecado? ¿Cómo podría yo pecar contra Dios? Dice. Tenía una identidad, se mantuvo firme en su identidad. Él sabía de quién era hijo. Él sabía de dónde procedía. Él sabía quién era. Ahora, el problema es, ¿tú sabes quién eres verdaderamente? ¿Sabes que tienes un privilegio, pero también tienes unas responsabilidades de mantener ese privilegio intacto, mantener ese testimonio para la gloria de Dios? Muchos quieren los beneficios del reino de los cielos. Muchos quieren los beneficios, pero verdaderamente no se comportan con el carácter de los cielos. No se comportan con el carácter del cielo. Confunde libertad con libertinaje y confunde gracia con permisibilidad. Que Dios permite todo. Dios no permite. Dios no tendrá por inocente a culpable. El padre no fue a buscar al hijo, lo estuvo esperando, pero dejó que el hijo volviera en sí, volviera en sí. ¿Cuáles son las palabras del hijo? Lo que había pensado. Él pensó comiendo la comida de los cerdos, volveré a donde salí, de la casa de mi padre, y le diré, bueno, que tenga misericordia y que me haga como uno de los jornaleros, quiero trabajar para él. ¿Y qué le dijo a su padre cuando el padre le abrazó? Lo mismo. ¿Y el padre lo trató como un jornalero? No. Lo trató con una identidad. Porque aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo eso Jehová te recogerá. Él nunca desampara la obra
de sus manos. Y Él es el alfarero divino. No te ha desamparado. Iglesia, Dios no nos ha desamparado. Somos obra de sus manos. Somos obra de sus manos. Aleluya, Él sea la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No basta que un hijo le pregunte a su papá, que le diga, papá, ¿hasta dónde puedo pecar? ¿Hasta dónde me permites que peque? ¿A que no? Un hijo lo que sí tienes que preguntar es, papá, ¿qué es lo que más te honra a ti? Porque quiero obedecerte. ¿Qué es lo que más te honra a ti? Porque quiero obedecerte. Quiero andar para tu gloria. Ser hijo implica parecernos al Padre. Porque si Él nos ha dado una identidad, tenemos un apellido espiritual ese apellido tiene que ir ligado a nuestra conducta y en nuestro caminar. Jesús dijo en Mateo 5, 28, capítulo 5, versículo 48, 5, 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabéis que os he hablado de Mariona, ¿no? Que viene a Alcohólicos Anónimos. Ella me comentaba, es que claro, somos perfectos, porque ella tiene un cacao mental de espiritualidad, porque va a dice gurú, no gurú, va a hacer a la chica. Y bueno, la verdad que tiene un corazón de oro, muy sencilla, muy, muy humilde. Dice, pastor, pero yo confío, pero ¿somos perfectos? Digo, no, yo no me considero que sea perfecto. Porque dice aquí ser perfectos, no como vuestro Padre es perfecto. Yo me considero que estoy completo en Cristo Jesús. Es decir, en Cristo Jesús tengo todo para poder buscar esa perfección que Dios quiere que tenga, pero no soy perfecto. Es importante entender que no somos perfectos, pero que la palabra de Dios dice, sed perfecto. Buscar la perfección, buscar la imagen de Dios, hacer conforme al propósito y la voluntad de Dios. Aún sabiendo que no somos perfectos, Él nos da la capacidad. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El ejemplo bíblico, ¿te acuerdas? De Tomás, cuando Jesús estaba hablando, y en Juan capítulo, porque verdaderamente no está hablando de una perfección humana, lo que hemos leído en Mateo, nos habla de una coherencia espiritual. Si yo digo que soy hijo de Dios, tengo que ser coherente a eso que soy como hijo de Dios. Y acordaos que en Juan 14 dice que Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, y ha dicho Tomás y es Felipe, perdón. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Ahí vemos la identidad que Jesús tenía. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, su identidad por sus hechos. Ejemplo, el Hijo muchas veces aprende a hablar, a reaccionar y a amar como su Padre. A veces. Si Dios es santo, tú y yo, como hijos, debemos de buscar la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad conviene a la casa. Aunque somos santos, porque Él nos ha santificado por la sangre del Cordero, pero en caminar en santidad, en esa identidad, es lo que cuesta a veces. Si Dios nos ama, tendemos a que amar, ¿no? Que perdonar. Porque Él nos ama y nos perdonó. ¿Y qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. La fe que no transforma una vida o una conducta no es fe verdadera. Es una conducta religiosa o una información religiosa.
nos estamos adaptando a tener información religiosa que nos movemos a través de ella. La fe verdadera hace que yo me transforme, o esa fe me tiene que transformar. La responsabilidad del Hijo es vivir en santidad y en obediencia. El amor que nos hizo hijos también nos está llamando y nos llama a vivir una vida diferente. En el mismo libro de Primera de Juan 3, el versículo 2 y 3 dice: mis estimados hermanos, en la versión de la palabra de Dios para todo, dice: mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos, que cuando Cristo regrese seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Juan nos está hablando de pureza, de justicia y de rechazo al pecado. Pureza, justicia y rechazo al pecado. Y eso no es para salvarnos, sino todo eso es porque ya tú y yo somos hijos, porque nos dice: y somos hijos, ahora que somos hijos, y ya bien lo sabéis, y no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero ahora que ya sabéis que sois hijos, es decir, esperémosle y confiemos, y que esa esperanza sea puesta en Él, y que esa esperanza nos purifique. Israel fue llamado mi hijo y fue disciplinado. Entonces, como hijo, los hijos también son disciplinados. ¿Por qué? Porque tiene una identidad. Y Israel fue disciplinado no como esclavo, sino siendo hijo. ¿Qué dice Dios? Que le diga Moisés a Faraón: luego le dirás a Faraón: el Señor dice, Israel es mi hijo mayor. La palabra de Dios para todo. En la versión de Reina Valera es mi primogénito, el hijo mayor. Mi hijo, le llama hijo. Dios le llama hijo. Hermanos, Dios no nos quiere no nos quiere corregir porque nos rechaza. La corrección de Dios no es rechazo. Nos corrige porque somos suyos, somos sus hijos y nos ama. El Señor disciplina a todo aquel que ama y castiga a todo aquel que acepta como hijo. En Hebreos 12:6 es lo que nos dice la palabra. Quiero decirte que Dios no negocia la santidad de sus hijos, no la negocia. Dios no retira su amor cuando estamos en ese proceso de parecernos más a Él. Porque tú y yo estamos en un proceso, a Él sea la gloria. Ser hijos también tiene una responsabilidad frente al mundo. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado hasta llegar a hacer posible que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que de verdad somos. Por esto la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo tampoco conoce a Dios. No conoce a Dios. Juan otra vez nos está diciendo que el mundo no nos va a conocer porque no lo conocieron a Él. Nuestra identidad genera contraste con este mundo, o tiene que en general. Mira, no encajamos. Si encajamos en este mundo en la perfección, es porque algo falla. Porque nuestra identidad no puede encajar porque no pertenecemos a este reino, sino pertenecemos al reino de los cielos. No podemos encajar. Es difícil. El mundo observa cómo viven los hijos de Dios. ¿O pensáis que no? Aunque creáis que no, el mundo nos observa cómo vivimos, cómo es nuestro comportamiento. A Daniel
No predicó con discursos, ¿a que no? ¿Cómo mostró que era verdaderamente un discípulo y era hijo de Dios y era del pueblo de Dios? Por sus convicciones. Tú tienes que tener unas convicciones. ¿Sus enemigos qué buscaron? Pues buscaron encontrar faltas en él. ¿La encontraron? ¿La hallaron? No, no la hallaron, no la pudieron. ¿Por qué? Porque su vida era un testimonio. Darle a aquella mujer una pastilla o algo. Su vida era un testimonio vivo, irrefutable. Irrefutable. Su fidelidad confrontó a reyes y a sistemas de aquella época en la cual él vivía. La nueva traducción viviente dice en Daniel 6:4, entonces los demás administradores y los altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieron criticar o condenar. Él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Somos fieles, responsables, dignos de confianza. Tenemos ejemplos. Iglesia, no importa, o no, lo que no impacta a este mundo adaptarse a él. ¿Sabes lo que impacta a este mundo cuando tú vives diferente a él? Cuando tú y yo vivimos diferente a lo que se está viviendo en el mundo, eso es lo que es más impactante. El mundo no necesita más religiosos, hay demasiados religiosos. El mundo lo que necesita son hijos de Dios auténticos. Hijos de Dios que muestren su identidad como hijos de Dios. Eso es lo que necesita el mundo. Me gustaría que pensases en esto y que te lo pusieras en tu corazón. Soy hijo de Dios por amor y vivo como hijo por obediencia. Soy hijo de Dios por amor y vivo como hijo por obediencia. Mira, el privilegio de ser hijo es glorioso, iglesia, pero la responsabilidad de vivir como un hijo, eso es innegociable. Dios no negocia eso. O vives o no vives como hijo. No lo negocia. Dios, a ti y a mí, no solo nos cambió de destino, sino nos cambió de familia. Nos ha cambiado de destino y nos ha cambiado de familia. No solo nos sacó del pecado, sino que también nos ha dado una identidad. No solo nos perdonó, sino que también nos ha llamado y nos llama hijos. El problema es que muchos no saben que son hijos. Y el problema, o que no es el problema que no sepan que soy hijo. Yo soy hijo. El problema no es que tú sepas que eres hijo. El gran problema es de que no vivas como tal. Ahí está el problema. El que sabes que eres un hijo, lo sabes. Ahora, vives como hijos. Vivimos como hijos. Vivimos. Sabemos que somos hijos. Vivimos como hijos. Pastor, cuesta mucho, ya lo sé. Porque las mismas cosas que padecemos tú y yo, lo padecen todos nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo. Demostrar una identidad de ser hijos de Dios. Y algunos de ellos tienen que dar hasta la muerte, su vida. Nosotros no. No hemos resistido hasta ese punto, pero hay muchos que sí. Hay muchos que sí. Quiero hacerte en esta mañana un llamado. Y lo hago en obediencia, no por gusto, sino en obediencia. Hoy, en este día,
el Espíritu de Dios nos está confrontando a ti y a mí a una pregunta, y es una pregunta bastante profunda, que quiero que la medites y que la pienses en un momento. ¿Estoy viviendo a la altura de la identidad que mi Padre me ha dado? ¿Estamos viviendo a la altura de nuestra identidad como iglesia? Quiero decirte en esta mañana que si te has sentido como huérfano, tienes un papá. Si has querido negociar tu identidad, eso quiere decir que te has olvidado de quién eres. Y creo que este es el momento a que tú y yo volvamos al lugar que nos corresponde de ser hijos y no esclavos. Somos hijos y no esclavos. Hijos y no esclavos. Ser llamado hijo de Dios es el mayor de los privilegios que existe en este mundo. Pero vivir como hijo es una gran responsabilidad que hay que tomarla a diario. A diario. A diario. No somos hijos solo para ir al cielo. Somos hijos para que vean al Padre aquí en la tierra. Para que vean al Padre aquí en la tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Vamos a terminar con esta oración. Aleluya. A ti, oh Dios, sea la gloria. Te adora mi alma, Padre. Padre Santo, amado Dios, hoy, pudiendo comprobar tu amor, reconocemos que no son nuestros méritos lo que hemos recibido ese amor, y no por nuestros méritos, o no porque nosotros lo merecíamos, sino lo recibimos hoy, ese amor tuyo incondicional, con gratitud. Gracias por ese amor, el cual nos hace que seamos tus hijos. Y gracias por llamarnos hijos. Perdónanos si no hemos vivido bajo esa identidad que tú nos has dado como hijos tuyos, Padre Santo. Afirma, Espíritu Santo, en nuestro corazón ser obediente, santo y comprometido con esa identidad que Dios nos ha dado para llamarnos hijos de Él. Que nuestra vida, mi Dios y Rey, te honre a ti y refleje tu carácter, no el nuestro, porque nuestro carácter todavía estamos sujetos a un cuerpo de pecado y de muerte. Que nuestra vida te honre y honre tu nombre, que es sobre todo nombre, y refleje tu carácter, tu amor, tu compasión, tu misericordia. Que fluya de nuestra vida ese fruto de tu Espíritu Santo cada día. Hoy, Padre, hoy decidimos vivir ya no más como huérfanos espirituales. Hoy nos comprometemos, mi Dios, unos con otros a vivir como hijos de la familia, de tu familia, en amarnos, en obedecer y en glorificarte a ti juntos como Padre. Te doy toda la gloria, mi Dios, te adoro y te alabo. Gracias por este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga, iglesia. Tenemos una identidad. Amén.